Muy buenas tardes, vamos a continuar con nuestro congreso el día de hoy. Ahora vamos a recibir a Salvador Mejía. Salvador Mejía ya nos ha ayudado en algunos otros eventos y congresos. Salvador, bienvenido. La asociación te Querido agradece doctor, tu disponibilidad y tu tiempo para platicar acerca de un tema. Bueno, Salvador no requiere presentación, creo que es conocido por los medios soy de y la casa, doctor. desde eres de casa, pero además pues, por tu participación en medios, ¿no? Estás como columnista en Forbes y en algunas otras revistas y como comentarista en MBS y bueno, eres una persona de medios. Entonces, bienvenido y pues vamos a platicar, Salvador, que nos comentaras el tema que nos traes el día de hoy acerca del tema del consiglieri, que es una figura que estás proponiendo como resultado de un análisis y que tocaste en una de tus participaciones en los medios. Sí, Salvador, adelante. doctor, gracias. Y bueno, ante todo, gracias a la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos por darme la oportunidad, doctor, de ser una pequeña pieza dentro de este séptimo Congreso Internacional de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Gracias, muchas gracias. Es un placer también poder estar delante de todos mis pares, de todos mis amigos que encuentran fascinante esta materia. Bueno, déjame comenzar, doctor, haciendo 50 disclaimers, porque últimamente creo que así he tenido que conducir todas mis ponencias. Hay que hacer muchas precisiones antes de hablar sobre esto. Primero, le pido a todos los participantes que entiendan algo. Soy un abogado mexicano y por lo tanto mi práctica se centra primordialmente en las leyes de México, en la forma que tenemos en México de operar, pero también con cierta influencia por lo que pasa en Estados Unidos y un poquito dentro de Latinoamérica. Entonces, por favor, entiendan o tómenlo en consideración para cuando lleguen ustedes a la parte de sus propias conclusiones, porque lo que yo diga, lo que yo crea, lo que yo concluya, eso es mío y a lo que le apuesto es a que ustedes con esta información generen su propio análisis. También dentro de estos disclaimers es oportuno decir que para mí la prevención del lavado de dinero, y sí, en México tenemos insertada esta idea de que es dinero, cuando en Latinoamérica o en España son muy claros, es el lavado de activos o es el blanqueo de capitales. En México nos dijeron el lavado de dinero es el ya ves, doctor, hasta ahí, hasta en mi aclaración estoy metiendo la pata. El lavado tiene que ver con dinero. Y eso nos los insertaron desde el inicio de esta práctica, hace ya algunos ayeres, cuando la realidad es que el dinero pues se lava tanto en el sector financiero económico y también se lava a través de bienes o servicios. Pero eso lo tenemos muy inserto en México. Entonces, la prevención del lavado de dinero de activos es una práctica disruptiva como pocas. Y también por eso les dije, tengan en cuenta que soy un abogado. Las leyes o las prácticas, las áreas de práctica en México son muy particulares. Tienen un marco teórico y tienen de vez en cuando actualizaciones. De vez en cuando hay una reforma legislativa, las leyes que son sujetas, por ejemplo, a reglamentos o a circulares, de vez en cuando tienen estas adecuaciones, pero la prevención del lavado de activos es una práctica absolutamente disruptiva porque, no obstante que tenemos nosotros en México un marco regulatorio para el sector financiero muy sólido y uno con la pena muy endeble para lo que los norteamericanos llaman los non-financial business and professions, nosotros lo llamamos actividades vulnerables, los famosos gatekeepers. Tenemos un marco regulatorio muy débil para eso. Nosotros estamos constantemente en un proceso de mejora continua. Si nosotros tomamos toda la legislación, insisto, muy robusta, toda la legislación antilavado del sistema financiero, nosotros nos podemos aventar vamos a realizar un gran esfuerzo
para poder implementar y ejecutar todos esos procesos. Pero eso no significa bajo ninguna manera, de ninguna forma, que esa no esté cambiando. Al contrario, como nuestra meta es al final del día que no se laven recursos dentro de nuestras empresas o dentro de nuestro sistema financiero, nosotros tenemos que estar viendo constantemente pues tipologías, mejores prácticas, cambios regulatorios. Nuestra práctica cambia, es más, todos los días. Por eso insisto que es una práctica absolutamente diferente de todas las áreas del derecho en México. Pero la prevención del lavado de activos la quiero dividir en dos áreas. La primera área la llamaremos la normativa y la segunda la llamaremos operacional. Y yo en lo personal me quiero quedar con esta última, porque la primera área, me gusta llamarla, es el 6 de panzazo. Si tú cumples con todo lo que te dicen las leyes antilavado en México, las disposiciones de carácter general, tú puedes decir que tu entidad ya cumplió, pero eso no significa que sea lo único que tienes que hacer. Esa es la parte operativa, pero al tener también esta parte operacional, nos obliga esto a replantear nuestra praxis, nuestra práctica diaria como expertos antilavado. En México, también esto es algo que yo le quiero decir a nuestros amigos de Latinoamérica. Nosotros en México tenemos un serio problema, serio. Haciendo a un lado, insisto, al sistema financiero, tenemos una falta de apoyo por parte de la alta dirección para todos los programas de cumplimiento normativo. Y el doctor no me va a dejar mentir. Es un problema que tenemos muy fuerte. Tenemos sueldos verdaderamente bajos para nuestros oficiales de cumplimiento, estructuras dentro de las empresas prácticamente en la mínima expresión, en los huesos. Y esto nos ha impedido que la alta dirección nos apoye para poder llevar a cabo todas las acciones que nosotros necesitamos para poder implementar un régimen robusto antilavado. Eso es lo que estamos viviendo en México y, por supuesto, no puedo avanzar sin decirlo, estamos nosotros sujetos a un gravísimo problema: la brutal penetración de los capitales de la delincuencia organizada, tanto en el sistema financiero como en el sistema económico, junto con el problema de la corrupción. Por vez primera, en la última evaluación que nos hizo el Grupo de Acción Financiera Internacional, incluyeron a la corrupción en México como un elemento de preocupación para el lavado de activos. Eso es a lo que nosotros nos estamos enfrentando todos los días. Y, por supuesto, durante el 2020 y lo que va, o lo que queda del 2021, tenemos encima de nosotros el problema de la pandemia por COVID-19. Es decir, se cierra la economía, quiebran las empresas y las personas necesitan salir a vender. Las áreas de venta salen a colocar sus productos. Entonces, tienen, en medio de tanta competencia y en medio de tanta falta de liquidez, empiezan a doblar las reglas y eso va generando corrupción también corporativa. Todo esto y otras cositas más, de las cuales ya platicaremos un poquito más adelante, es lo que a mí me ha llevado a replantear la práctica del compliance. Vamos a cambiarle el nombrecito como ustedes quieran, la práctica del compliance, la práctica antilavado, la práctica del gobierno corporativo. Pónganle por favor el nombre que ustedes quieran, pero vamos a englobarlo todo en un concepto: cómo hacerle para evitar que al interior de nuestras instituciones ocurran los crímenes financieros. Y les voy a dejar un dato que a mí me parece bien interesante. Nosotros insistimos en titular a las y los expertos que ocupan estas posiciones como compliance officers, o si ya les vamos a poner mucha sangre azul, chief compliance officers o global compliance officers. Cuando en Estados Unidos, si ustedes hacen la revisión en LinkedIn, ya ven que nuestra hoguera de las vanidades es LinkedIn y que puede ser tan divertida a veces, van a ver que los expertos en materia antilavado ya reciben otros títulos como Anti-Financial Crimes Officer. Ya se están clavando más
y también están haciendo algo que el doctor y yo hemos platicado en otros espacios. Ya están incluso incorporando temas de inteligencia y contrainteligencia militar en las áreas de cumplimiento. Entonces, todo esto me ha obligado a entender como este negocio como algo disruptivo. Y si esto es correcto, lo que nosotros creo que necesitamos es empezar a actuar tal y como lo hace la delincuencia, de manera flexible. No tenemos que cambiar. Ustedes, si alguno de ustedes maneja los sistemas automatizados antilavado de un banco, me dará la razón. Hacer el cambio más pequeño requiere una suerte de sign-off de diferentes áreas y es verdaderamente difícil. Y tú como oficial de cumplimiento volteas y te espantas porque lo que estás viendo no es otra cosa sino una bandera roja por un cliente que está haciendo tal vez algo que no tenías mapeado, pero ahora lo está haciendo. Entonces tenemos que ser absolutamente flexibles. Por eso tenemos que ser, damas y caballeros, amigos todos, tenemos que ser disruptivos a la hora de combatir los crímenes financieros. Por eso traigo una idea para esta plática, porque ponencia me parece un poco exagerado, simplemente una plática entre cuates, entre amigos, y vamos a ponerle un título: Chief of Staff. Que necesitamos o no necesitamos contratar a un Chief of Staff. Necesitamos o no a un consigliere como parte de nuestros procesos diarios en búsqueda de tener una mejora en nuestros procesos de gestión del riesgo para que nuestro cumplimiento sea todavía más eficaz. ¿De dónde surge esta idea? Ahí les va. Déjenme, ya sé que en este foro no voy a ser vilipendiado, porque voy a hablar un poquito mal del mundo fintech, porque al parecer, si hablas mal del mundo fintech, parece ser que no sé, que estás faltándole al respeto a alguien. Yo estoy consciente de que la nueva era es una era disruptiva. He dicho muchas veces la palabra disruptiva, perdónenme, pero eso es algo que te están también ya insertando este concepto. Fíjense que cuando en México surge el mundo fintech, la presidencia de Enrique Peña Nieto, surge la famosa ley fintech en México. Estaba yo en un foro en una prestigiada universidad mexicana, el ETAM, un foro fintech, y yo de lo que les hablé era, era un proyecto de la ley fintech, y yo de lo que les hablaba en ese momento era respecto de los riesgos por lavado de activos en el ecosistema fintech. Terminó el evento con personalidades de mucho prestigio, de mucho renombre, y cuando viene la sesión de preguntas y respuestas, nadie me preguntó nada, absolutamente. Y bueno, me fui con mi ego un poquito maltrecho, y resulta ser que durante ese evento era la convención bancaria en México, y el expresidente ahora, Enrique Peña Nieto, avisó que se iba a promulgar, que se había aprobado la ley fintech. Y todo el mundo se congratuló, pero nadie, damas y caballeros, nadie tuvo el menor interés en revisar cuáles eran las reglas que iban a tener que cumplir en materia antilavado. Y ustedes lo saben, y más de uno, mejor que yo, no lo dudo, que estas reglas en materia antilavado para las fintech han sido, por lo menos en México, el cementerio de muchos negocios. Y lo que hemos visto ya con el paso de los años, con el proceso de búsqueda de obtención de autorizaciones por parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores para hacer una fintech, es que se los han rebotado por una cuestión: el tema antilavado. Entonces me puse a buscar qué es lo que estaba ocurriendo del otro lado de la frontera, de la nuestra. ¿Qué pasa del lado de los Estados Unidos? Y encontré esto: muchas empresas de corte financiero estaban ya incorporando, no solo incorporando un Chief of Staff a sus operaciones, sino que estaban haciéndolo mediante procesos de selección verdaderamente rigurosos y de lo más dispara a lo que nosotros estamos acostumbrados. ¿Y qué necesitamos entonces? ¿Qué necesitamos entonces nosotros para poder llevar a cabo esto? Para poder montar una fintech con efectividad a un Chief of Staff.
Esa es mi conclusión. Porque esta pregunta, damas y caballeros, me la han hecho en el transcurso de estos 2 últimos años, en el cual hemos tenido que modificar nuestra forma de hacer negocios. ¿Cómo le hacemos para montar una empresa fintech? Y me he tenido que salir de las preguntas, perdón, de las respuestas usuales. Tenemos que implementar programa de gobierno corporativo, necesitamos tener un apartado en prevención de lavado de activos que sea igual o más robusto que el de un banco, y decirles que el uso de criptomonedas, de criptoactivos, pues a este punto es tan riesgoso como jugar en la bolsa. Esas respuestas ya las tuve que ir almacenando y tuve que incorporar lo que tú necesitas para lanzar con éxito y que sobreviva una fintech al mercado. No solo es cumplir con la parte PLD, sino también es la de buscar y contratar a un Chief of Staff. ¿Por qué? Porque eso es lo que están, en este instante, mientras ustedes y yo platicamos, eso es lo que están haciendo en el sistema norteamericano, el sistema bancario norteamericano. Y se los digo, queridos amigos, porque lo he visto. Hay muchas empresas que están haciendo un esfuerzo, le están dedicando recursos para poder generar la contratación de personas que tengan la capacidad probada para poder generar un impacto en la productividad, y de que de esta manera todas las iniciativas que se están cocinando dentro de la institución salgan a la luz, pero siempre bajo una gestión adecuada del riesgo. Una persona, un Chief of Staff, será una persona que tenga la capacidad para poder comunicarse para generar comunicación entre todas las áreas del banco. Yo estoy seguro, se los firmo, que el día a día de una persona que trabaja en áreas antilavado de un banco está repleto de rechazos. Tú quieres tener un acuerdo con jurídico, hay una pared. ¿Quieres hablar con auditoría? Hay pared. ¿Quieres hablar con área comercial? Bueno, la pared de paredes. Y esa falta de información, esa interrupción en el flujo de la información no va a generar otra cosa que no sea un escenario negativo para una institución. Y eso es lo que puede crear, si lo montamos adecuadamente, un Chief of Staff dentro de una institución financiera. Y permítanme platicarles un poquito más de lo que he encontrado en Estados Unidos para esta posición. Se han hecho un lado de este típico job description que hemos visto tanto. Necesitamos a una persona con una amplia experiencia en el sistema financiero. No solo están buscando esto. Los bancos lo que están haciendo es localizar al interior o al exterior de sus instituciones a personas que sepan cómo se lleva a cabo la gestión empresarial, cómo es que se pueden llevar a cabo procesos transversales. Se están buscando personas analíticas que tengan razonamientos críticos, pero que tengan también la capacidad para la comunicación. Están buscando, damas y caballeros, a líderes natos, sin importarles de qué universidad egresaron ni qué carrera cursaron. No están pensando en, sí, vamos a traer a Salvador Mejía porque tiene un doctorado en física nuclear cuántica. No. Estoy trayendo a Salvador a trabajar como Chief of Staff a este banco porque tiene la capacidad para armar equipos de trabajo que laboren de manera transversal para generar no solo información, cada una de las áreas genera información, sino que todos estos datos se mezclen y fluyan hacia algo más grande. Y permítanme hacer una pausa. Justo esto es una de las razones por las cuales también comenzaron a incorporar dentro de los bancos, de las áreas de compliance, de las áreas antilavado, a personas con background militar, porque se acordaban mucho de una queja que se dio durante los días posteriores al 9/11 en Estados Unidos. La información estaba ahí, pero no hubo quien la procesara adecuadamente entre las distintas áreas. Sí, por supuesto,
están buscando a economistas, si alguien quiere, pues levante la mano, pero están buscando economistas, están buscando a abogados, a politólogos, a sociólogos, y sí, he visto en LinkedIn, me he topado a personas con estos cargos que tienen un background militar. Están contratando como Chief of Staff a exmilitares. Esto, para mí, tiene una explicación. Son personas que están entrenadas para que las cosas ocurren. Y aquí es cuando hay que decir otra cosa. Un Chief of Staff, la posición de un Chief of Staff, no está vinculada únicamente a un título, a una oficina muy bonita. No es un nombre elegante. Las funciones para esta posición van a ser de lo más importante. Tan es así como podría llegar a representar imagínense, les voy a poner un ejemplo, imagínense que represente a la directora general en eventos que puedan traer de manera natural un alto impacto para la empresa o para la entidad financiera. Pueden representarla durante un conflicto sindical, pueden representarla ante en una reunión con una autoridad con la cual no se tiene la mejor de las relaciones, y de esta manera liberan a la alta dirección de un impacto. Pausa. Picture in picture in picture. Hagan de cuenta que les estoy hablando para la posición de Chief of Staff, les estoy hablando de el 101 de un Business Continuity Plan para temas antilavado. Si ustedes han podido leer uno de estos planes de continuidad de negocio, verán que está perfectamente establecido. En medio de una crisis reputacional, la dirección general no puede salir a dar declaraciones. Se asignará a una persona, vamos a designar al doctor Miguel Tenorio como el spokesman, el vocero de todo este proceso de mitigación de riesgos. Es algo pues auténticamente parecido. Un Chief of Staff le va a quitar a la dirección general presiones, no responsabilidades, pero sí presiones. Esto está constituido, esta posición se está constituyendo como un canal alterno de comunicación entre la institución con clientes, con inversionistas, con autoridades, con el público en general. Y este chief o esta Chief of Staff deberá tener las capacidades, las cartas credenciales que acreditan que va a poder generar la suficiente credibilidad al interior de la institución y al exterior de las mismas. Entonces, es por eso que yo les digo, que yo les propongo a las nuevas empresas fintech, a la industria fintech, que un Chief of Staff es alguien que les va a traer mucho beneficio, porque va a poder supervisar, pues, ¿qué les parece? Sus iniciativas empresariales, el plan estratégico 2021-2022 o 2021-2025, y que va a poder, y que para llevar esto a cabo, va a tener dentro de su cartera, o dentro de su job description, va a tener la ejecución de estos proyectos asistiendo a directores generales, a project managers, a autoridades o colaborando con autoridades. La alta dirección va a poder decir que por los pasillos de la empresa está caminando alguien que tiene sobre sus hombros el peso del nombre de la alta dirección. Este compliance officer, este Chief of Staff, puede ser alguien que incluso auxilia a los ejecutivos en la toma de decisiones. Están ya entendiendo, me imagino, cómo es o por qué es que en las empresas norteamericanas o en las entidades financieras norteamericanas se están buscando justamente a exmilitares. Ya ven cómo todo va teniendo un porqué. Yo necesito a una persona que sepa tomar decisiones. Pausa, picture in picture in picture. Si algo le aprendí por tener una línea de reporte con norteamericanos, es que a los mexicanos, por lo menos,
nos hace falta el cromosoma del no. Somos incapaces de decir que algo no funciona y con ello generamos un problema. Una persona con una formación militar está siendo privilegiada para tener estas posiciones en Estados Unidos. Sí es sí, no es no. Nada mejor para la gestión e implementación de un programa, de una iniciativa, de un proyecto, de un presupuesto, que una persona que tiene la capacidad para liderar equipos y para tomar decisiones y decir sí o no de una manera simple y sencilla. Yo les digo a los amigos de la industria fintech, y ahora se lo digo ya, se lo voy a empezar a decir a todos aquellos que quieran escuchar, sin importar si eres fintech, si eres una empresa AAA, AA o A, o si eres entidad financiera, un banco, una pequeña SOFOM, no me importa, no me importa cuál sea tu rubro, ya te lo voy a poder empezar a decir. ¿Qué te parece tener dentro de tu equipo a alguien que tenga la capacidad para revisar, para diseñar, para ejecutar y todo lo que tú quieras, mejoras en las iniciativas de todos los departamentos, para interconectarlos, para encontrar lagunas, para encontrar agujeros negros, para encontrar banderas rojas? ¿Qué te parecería tener a alguien con las capacidades suficientes para detectar todo esto y con las capacidades para ayudar a resolverlas? Eso es lo que podría ser un Chief of Staff por nosotros. A mí me encantaría tener a alguien que me ayude a mejorar todos mis procesos y que me ayude a coordinar procedimientos dentro de la organización que me permitan hacer lo que le encanta a la alta dirección: optimizar la eficiencia y la productividad. Créanme, cuando... Salvador, fíjate por que favor. he tratado de mantenerme con mi comentario, pero eres demasiado claro en la idea y me gustaría abonar un tema. Por favor, doctor. A ver si estoy captando perfectamente tu propuesta. Estamos hablando de una persona que tenga la capacidad para coordinar de manera interna sin ser autoridad formal, es decir, sin estar dentro de la estructura formal de lineal en donde pues estamos bajo un mando de una unidad de mando y algunas reglas administrativas que ya en muchos casos no aplican, pero es una persona independiente que tiene la capacidad para tomar decisiones y la autoridad para gestionar el riesgo de manera inmediata cuando un evento se presente a la organización y que afecte la reputación o cualquier indicador de riesgo de blanqueo de capitales, entendiendo que estamos utilizando el ejemplo de blanqueo de capitales. Sin embargo, su aplicación podría ser riesgo déjalo en crímenes financieros, que es mucho más amplio. Okay. Y te falta un tercer punto, doctor. Y te falta un tercero, doctor. Y que le puedes susurrar al oído a la dirección general, como lo haría Tom Hagen, ¿no? Por eso de ahí salió el chiste de este Chief of Staff, puede ser como Tom Hagen, para Vito Corleone, un consigliere. De ahí salió todo este tema. Y doctor, tienes razón en tu percepción, y tan es así que es parte de justamente de lo que te quiero decir. Un Chief of Staff no tiene las ataduras naturales de un compliance officer, del auditor interno, ¿no? De la directora jurídica. Es más, si me pides que encontremos un símil en este momento, que ya exista dentro de cualquier institución, te diría, pueden ser los consejeros independientes. Podría ser, pero aún así los consejeros no tendrían el poder de un Chief of Staff. Esta persona, lo que podría hacer, estaría limitado únicamente por la imaginación de la alta dirección. Yo puedo poner una foto mía aquí en la pared de todos los cubículos de la institución y que todo el mundo me tenga miedo. En vez de hacer eso y poner cartelones por todos lados, la gente va a saber que esa señora que va caminando, ese señor que acaba de sentarse a tomar un café en ese cubículo, ese es el Chief of Staff de la directora general de la empresa, y está aquí para observar, para ayudar
pero está también para detectar algo. Permíteme poner un ejemplo, doctor. Me recuerda mucho a un ex titular, un expresidente del Servicio de Administración Tributaria en México, que de pronto tú estabas trabajando, para quienes no lo sepan, fui miembro del Servicio de Administración Tributaria, perdón, del área de delitos fiscales, y tú estabas trabajando y de pronto, buenas tardes, buenas, ¿qué tienen de buenas? Y era el jefe del SAT. Perdón, licenciado, qué bueno verlo, ¿cómo te va? No sabías qué responder, no estabas acostumbrado a poder tener frente a ti a la persona de mayor jerarquía dentro de la institución. Ok, no puedo venir yo, pero hay un Chief of Staff, y el chiste es que todo mundo lo conozca. Haz de cuenta, hagan de cuenta. No, yo no veo mayor diferencia entre el tener una política de compliance y publicitarla adecuadamente y establecer hotlines para la presentación de denuncias anónimas, que nombrar a un Chief of Staff y decirle a todo el mundo que él está aquí para ayudar a solventar todo esto. Y, doctor, si los bancos norteamericanos, algunos bancos norteamericanos ya lo incorporaron, y varios mexicanos también ya incorporaron la figura de este consigliere, de este Chief of Staff, para fortificar sus procesos, todas las personas que quieran sobrevivir en estos días de crisis en el mundo fintech o en el mundo empresarial, creo que deberían de tomar este ejemplo a la voz de ya y ver cómo lo implementan. También puede ser que no lo implementen, pero por lo menos la idea, el concepto, una persona de quien todos sepan su existencia y el poder que tiene, y como bien lo señalaste, que no esté limitado por las reglas operacionales directamente proporcionales a las posiciones de compliance officers. Si yo, doctor, algún día soy el CEO de una empresa AAA, pues te juro que lo primero que voy a querer es tener a un consigliere que camine por los pasillos de la empresa con la representación de mi nombre, y que después, va de nuevo, como Tom Kagan, me pueda susurrar al final del día todo lo que ha podido detectar y que posiblemente va a pasar por debajo de los radares de jurídico, de compliance, de auditoría. ¿Por qué? Porque tal vez los sistemas no están diseñados para eso, o porque no fluyó la información, no lo sé. Pero lo que sí sé, y aquí creo que todos estaremos de acuerdo, yo lo que quiero de un sistema de gestión de riesgos es que me notifique de todos los riesgos. Ya vendremos luego los expertos, bueno, no vendremos, más bien, pues déjenme apunto hacia el doctor, ya vendrán después los expertos para entender de qué se trató esa bandera. Pero yo quiero que el sistema me lo notifique, pues un Chief of Staff, un consigliere dentro de la institución financiera, creo que puede considerarse perfectamente, doctor, como parte de este sistema de gestión del riesgo. Y te pido que hagamos varios ejemplos. Te pido que imaginemos un escenario en el que hay un proyecto con una legislación compleja. Por ejemplo, ¿qué te parece la propuesta que sacó? Me parece que fue todavía durante todavía durante el 2020 o a principios del 2021, el senador Germán Martínez sacó una iniciativa de ley de responsabilidad empresarial y de debida diligencia corporativa. Imagínate, si alguno la ha leído, sabrá a lo que me refiero. Si no, les pido, búsquenla de inmediato, Ley de Responsabilidad Empresarial y debido... esta memoria post-COVID, doctor, me tiene frito. Y Ley de Responsabilidad Empresarial y debida diligencia corporativa, ya, que están copiando un modelo europeo que tiene una cantidad, doctor, amigos, brutal de obligaciones en materia de buen gobierno empresarial. Oye, tenemos que implementar esta ley todos? Lo vamos a tener que hacer todos sin importar el tamaño de la empresa. Oye, pues qué mejor que un Chief of Staff
para hacer eso. Te estoy poniendo ya un gran ejemplo y, si me lo permites, te diría que para los programas anticorrupción, esta posición sería de un beneficio bárbaro. Y hay que entender algo aquí, mi querido doctor. No solo se trata de crear esta posición, a mí se me ocurre que esto que están haciendo en Estados Unidos es algo que nosotros deberíamos, sin ningún problema, por lo menos sentarnos a discutir. Sí hemos tenido ejemplos. Hay varios bancos que tienen, incluso conozco un par de personas que tienen esta posición. Chief of Staff. Por lo menos conozco por lo menos a 2 Chief of Staff de 2 bancos grandes. Tenemos eso, pero tenemos, por ejemplo, áreas hub, las áreas antilavado que se salen de la parte de cumplimiento normativo para estar investigando qué están haciendo. O están buscando consejeros independientes que no sean simplemente cuates de los dueños. No, están buscando a auténticos especialistas en las áreas inherentes. Y esto me lleva a decirte lo siguiente, a proponerte, doctor, lo siguiente. Derivado de los crímenes financieros, déjame separarlos, la corrupción y la penetración de la delincuencia organizada junto con la crisis que estamos viviendo por la pandemia, y se están doblando las reglas. A mí y lo hemos platicado en algún momento tú y yo, a mí me llama la atención que esto se parece mucho a la crisis financiera del 2008, cuando los bancos en medio de la crisis empezaron a vender carteras sin muchas medidas de precaución, sin ejecutar los procesos naturales de debida diligencia. Se hicieron a un lado buscando tener ingresos durante la crisis. En el 2020 y en el 2021 creo que estamos viendo algo muy, muy parecido. Estamos haciendo a un lado las reglas previamente establecidas en materia de buena gobernanza, buscando generar ingresos para salvar a las empresas. Y eso, doctor, no es malo. Lo malo es que al doblar esas esquinas, al obviar esas reglas, estamos colocando a las empresas en una situación de riesgo, tal vez no mañana, tal vez dentro de 5 años. Un ejemplo muy claro, doctor, puede ser la planeación fiscal agresiva. La planeación fiscal que en algún momento terminó por ser defraudación fiscal. Llega la reforma penal fiscal del 2019 y la gran parte de las empresas se ponen en riesgo. Y viene la pregunta, ¿por qué luego nadie que vigilara todo esto? Doctor, amigos míos, un Chief of Staff podría estar revisando todo este tipo de situaciones. O incluso, doctor, te puedo plantear la posibilidad de abrir un segundo debate. Yo escribí al respecto hace algún tiempo. Tal vez este sea el año en el cual los compliance officers deban de estar no solo contemplados, déjame te lo voy a cambiar, no solo un experto en compliance, no solo un experto en crímenes financieros, deba de estar contemplado para la posición de compliance officer, o de chief compliance officer, o de global compliance officer, y tener un sueldo estratosférico, doctor. Tal vez ya llegó el momento de que una persona experta en el combate a crímenes financieros, incluida la corrupción, por supuesto, pueda acceder a los puestos a un puesto de CEO, un Chief Executive Officer. Creo que hemos visto en el mundo empresarial malos manejos de todos los tamaños y de todos los rubros. Y el común denominador, tomando en cuenta que son de diferentes áreas, sí, pero ojo, al final del día todos tienen el mismo hilo conductor. En todos los casos, las cabezas de los negocios, lo único en lo que están pensando, y lo entiendo perfectamente, es en los ingresos, es en cumplir con las metas de ventas. Tal vez necesitamos ya comenzar a pensar, doctor, en que un compliance officer puede tomar las riendas de una empresa porque está formado
en una escuela de ética, de debido cumplimiento, de el respeto a las leyes, de hacer negocio, no por el negocio mismo, como te decía, que ocurrió en el 2008 y está ocurriendo ahora. Se trata de que volvamos a hacer negocios por las razones correctas. Tal vez un compliance officer esté ya en posibilidades de acceder al puesto de CEO. Creo que es parte del discurso de cómo mejorar la gestión del riesgo. Y pongamos un caso, doctor, si no tienes inconveniente. Te pido que regresemos a la parte esta que me encanta de los nuevos riesgos no mitigados correctamente, de los riesgos fiscales. Es sencillo entender cómo fue que se colocaron las empresas aquí. Permítame, imaginémonos, por favor. Antes de pasar, Salvador, al siguiente tema, quisiera jugar al abogado del diablo, si me lo permites. Échale. ¿Será que es necesario traer a alguien externo para que cumpla esa función? ¿O bien puedo desarrollar las habilidades de alguien interno para que cubra la función, entendiendo ya el funcionamiento de la empresa? Entendiendo, y me estoy respondiendo a mí mismo en parte de la pregunta, entendiendo que los vicios que traes de formación, pues va a ser tu muerte si traes a alguien de fuera, tiene una visión diferente, no tiene compromisos y va a ser más eficaz en su ejecución. Pero valorando con tu experiencia la posibilidad de ascender, y en esta misma propuesta que estás haciendo de que el oficial de cumplimiento pudiera llegar a ser el CEO, en este mismo esquema, ¿será que es conveniente traer a alguien de fuera o desarrollar a alguien con todas las características para que haga la función de manera interna? No sé, quizá escalar al oficial de cumplimiento para que haga esta misma función de la cual has estado hablando de una manera muy acertada. Doctor, las dos posturas creo que son igualmente válidas, creo. En mi experiencia, tendríamos que apostarle, tendremos que tomar una decisión analizando el riesgo. ¿Cuáles son las variables que integran tu ecuación del riesgo? ¿Cuál es la empresa? ¿Cuál es el promedio de formación de los empleados? ¿Tenemos o no tenemos una situación crítica que atender o hemos atendido una? Yo te lo puedo decir. Como ex anti-money laundering leader del banco de General Electric, de GE Money Bank, yo te puedo decir que el error más grande que cometió GE fue apostarle al talento interno. Más claro, doctor, no lo puedo decir. Y tengo perfectamente mapeado el por qué esto es un error. No hubo, es loable, por supuesto que es loable esta política. Oye, primero los de casa, por supuesto. Pero GE nunca hizo, General Electric nunca hizo un análisis de riesgo como tú y como seguramente todos los que nos están acompañando hoy lo hubiera hecho. Nunca entendió que ellos eran muy buenos para el negocio, para todos sus negocios. GE Water, GE Aerospace, no sé, ya ves que GE tiene tantas y tantas ramas de negocio, ¿no? Pero nunca entendieron que ahora estaban hablando de un negocio financiero, sobreregulado, con un componente de crímenes financieros. No hubo una sola reunión, doctor, dentro del tiempo que me desempeñé en esta posición, donde yo escuchara a la mayor parte de las personas referirse al banco como institución financiera. Es que la empresa no es una empresa, es una institución financiera. Y se fundamentaban, doctor, en un error que a mí me parece gravísimo. Tenemos el documento, un documento que incluso es materia de estudio, el espíritu y la letra. Tenemos nuestro documento, el espíritu y la letra, que es la política anticorrupción global de GE. Y tenemos también una política antilavado a nivel global. Sí, estoy de acuerdo, pero eso no es suficiente. Al final yo fui un compliance officer externo y al llegar me di cuenta con ojos frescos de todos los errores que había en la operación, que iban desde sistemas hasta manuales o el entendimiento
de las personas que estaban trabajando en todas las áreas del banco. Entonces, perdóname, la respuesta es igualmente válida, doctor. Las dos respuestas son igualmente válidas, pero las dos posibilidades, perdóname, serán igualmente válidas. La respuesta surgiría después de un análisis de riesgos muy sencillito. Tal vez estamos con el cliente y nos va a decir, necesito a un externo que esté ajeno. Prefiero apostarle a la curva de aprendizaje de ese consigliere, prefiero apostarle a esa curva de aprendizaje que tener la duda si está o no contaminado por un tema de corrupción empresarial. Y sí, dime, doctor, por favor. Y en ese mismo tenor, yo creo que lo importante, Salvador, es entender entonces que la función no es en sí solamente estar revisando o solucionar problemas, sino ver con ojos frescos la operación de la organización, y la miopía del taller sí es un riesgo importante en el momento de la selección del personal, por las razones que acaban de plantear. Entonces sí estaremos hablando de alguien externo que inclusive pudiera ser un consultor, no necesariamente un empleado, sino alguien que tenga la capacidad de ir a meterse sin la formalidad de la auditoría, a conocer qué es lo que está pasando dentro de la organización e identificar esas áreas de oportunidad que le pueden estar costando mucho en fuga de información. Hay un programa en Estados Unidos, probablemente habías visto en la televisión, que es cuando el jefe se disfraza de empleado, ¿no? Sí. CEO Undercover o algo así. No me acuerdo cómo se llama el programa, pero es el caso en donde la alta jerarquía se baja y conoce los problemas y conoce las lealtades y conoce cómo está operando realmente la organización. Evidentemente, las organizaciones en las que nosotros laboramos, pues es poco probable que el CEO no sea conocido, porque parte de la cultura es el rendirle tributo al gran jefe, ¿no? Pero sí, alguien que pudiera llevar a cabo esta función, y creo que ese sería la propuesta, ¿no? Sí, pero también, doctor, eso es una parte, pero te pido que no olvides la primera. También es una persona que va a poder representarte a ti como CEO de la empresa, te va a poder representar en otro tipo de eventos, evitándote el desgaste natural. Tal vez, doctor, si esto lo pudiéramos transformar en un lema, para mí sería algo así: somos una empresa que cree tanto en la ética de los negocios que hemos decidido pensar fuera de la caja y traer a un Chief of Staff para ser parte de nuestro, para garantizar la viabilidad de nuestras operaciones, o hemos decidido ascender a nuestro Chief Compliance Officer al nivel de CEO, o hemos traído una persona con este bagaje de ética para manejar nuestros negocios de manera prudencial. Y por el tiempo, doctor, permíteme entrar a la parte de la conclusión, si no tienes inconveniente. Adelante, por favor. Creo, doctor, que todos entendemos un escenario común. Es necesario implementar dentro de nuestras empresas, dentro de nuestras instituciones financieras, pues todos los protocolos y todos los procedimientos a lo que nos obligan las legislaciones a las cuales en algún momento lleguemos a estar sujetos para poder atender, doctor, el debido cumplimiento prudencial en prevención de lavado de activos. Creo que todos estamos de acuerdo. Sin embargo, doctor, también creo que es necesario tener bien mapeado, que este cumplimiento prudencial no necesariamente representa que debamos quedarnos ahí, este cumplimiento de las normas, este 6 de panzazo del cual yo te platicaba, no tiene que ser nuestra meta. Es al contrario, tenemos que entender que es el mínimo, es la marca mínima indispensable, es nuestro break-even para el cumplimiento ante las autoridades, la generación de confianza ante el mercado y ante nuestros clientes. Es el cumplir con lo que se espera de nosotros, y por lo tanto creo que en un mundo cambiante, todos lo sabemos, hemos avanzado en estos ya casi 2 años de encierro, han evolucionado los negocios.
y han evolucionado tanto que nosotros tenemos que encontrar las maneras para cumplir todo esto y fortalecer nuestras políticas, justamente, doctor, amigos, para combatir de manera adecuada los crímenes financieros. Por ello, te digo, les propongo que un Chief of Staff o un consigliere para la alta dirección, les propongo que esta posición se entienda como una herramienta a la que necesitamos darle una oportunidad. Tenemos que sentarnos a entender de qué va, sobre todo, como les he señalado, dentro del ecosistema fintech, en el cual ha existido un desorden desde sus comienzos, pero también es aplicable al sector económico, con el gran problema de nuestra famosa ley antilavado, y para los amigos de Latinoamérica, de Sudamérica, de Centroamérica, la ley antilavado mexicana es una ley que nació por un señalamiento expreso del Grupo de Acción Financiera Internacional y que no hemos tenido la capacidad de hacerla funcionar. Es un elefante blanco que para lo único que está funcionando es para emitir algunos reportes, ha servido para meter grandes multas, pero por errores, no por que cachamos a un malo haciendo cosas malas, porque los malos hacen cosas malas, ¿verdad? Tenemos que entender que tenemos un serio problema para el tema de las actividades financieras, para actividades no financieras designadas, ¿no? Y que para esto nos puede funcionar muy bien la posición de un chief of staff que esté revisando qué es lo que está ocurriendo, pero sobre todo para el ecosistema fintech. Y te pido que pensemos también hay varios ejemplos. No crean lo que yo les estoy diciendo. Es más, yo no estuve en esta plática. Terminando, abran sus computadoras, abran sus ordenadores y empiezan a revisar qué es lo que están diciendo, qué están escribiendo los expertos en la materia. Yo me permito traerles un comentario, un señalamiento que hizo mi amiga, la periodista Janet Leiva, que escribe en El Financiero, respecto del caos que está reinando en este momento en el mundo fintech, en el marco de los cambios que estamos teniendo en la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y permítanme ponerlo así. Janet lo que nos dice es que en materia tecnológica, el nuevo presidente de la CNBV y su equipo tienen el gran reto de seguir metiendo orden en el gran número de empresas y fintech que operan, entrecomillado, por la libre. Así de sencillo. Nos lo está diciendo una persona que está inmersa en el mundo financiero. Para poder hacer esto, para poder meter orden, necesitamos una nueva figura. Hagamos algo nuevo. Sí, que siga el compliance officer sus funciones. Son, doctor, insustituibles. Pero también necesitamos una persona, ya lo dijiste tú, me ganaste, pero ya lo dijiste, me robaste la primicia, una persona flexible, una estructura flexible que puede irse a meter a cualquier cubículo, que no esté amarrada que no esté limitada por los candados. Necesitamos establecer dentro de las instituciones una posición como esta, con la finalidad de que nos ayude a fortalecer lo que ya tenemos. Que sea una figura, doctor, disruptiva para un cumplimiento más eficaz. Y si la audiencia quiere un ejemplo de esto, lo tengo, y es actual. En México, nuevamente para nuestros amigos más allá de nuestras fronteras, en México tenemos sobre la mesa en este instante el caso de un banco al que se le retiró la licencia, Accendo Banco, el 28 de diciembre de este año. La CNBV, la Junta de Gobierno de la CNBV, decidió no solo decidió retirarle la licencia bancaria, que esto ocurrido muy pocas veces, y de manera paralela, la Unidad de Inteligencia Financiera lanzó una investigación en contra de los accionistas de este banco. Esto, insisto, no tiene, que yo recuerde, un precedente, ni en el caso más sonado de lavado de dinero dentro de un banco, ni siquiera en el caso de HSBC vimos
acusaciones en contra de los accionistas, que yo recuerde. Eso es una realidad. Y hay una pregunta que yo he escuchado mucho, doctor, en el marco del caso de Accendo Banco, que es la que quiero realmente traer a discusión. Me preguntan, ¿cómo fue que ocurrió? Porque es un banco, y un banco tiene un área jurídica, tiene un área de auditoría, tiene un área de compliance. ¿Cómo fue que esto ocurrió? Pues sí, esto es inusual porque tenemos un sistema financiero, la verdad, maduro, pero pues existen de vez en cuando elementos de riesgo dentro de este sistema. El caso de Accendo Banco, en este caso, los reguladores, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pues tuvieron que ir por la revocación de la licencia y por la liquidación. ¿Por qué? Porque encontraron cosas que pudo haber detectado un Chief of Staff. Y fíjate, me voy a regresar, doctor, a tu pregunta. Autónomo. Eso lo pudo encontrar seguramente un autónomo, no uno puesto por la alta dirección. ¿Por qué? Porque lo que encontraron fueron, después de procesos de supervisión, encontró evidencia de incumplimientos severos, incumplimientos regulatorios severos, que iban en contra de las mejores prácticas. Entonces, insisto, doctor, un Chief of Staff podría, yo creo, podría haber detectado lo que pasara por abajo del radar de jurídico, de compliance, de auditoría interna. ¿Por qué? Porque tal vez los excluyeron de las conversaciones y un Chief of Staff está encargado de vigilar todo esto en el marco de todas las operaciones que están en juego. Y una vez que lo detectó, pudo haberle informado de inmediato a la alta dirección o al consejo de administración. Doctor, entonces viene una pregunta maravillosa. ¿Cómo logras destrozar a una institución financiera? Con la simulación, es mi respuesta, con la simulación de un programa de compliance. Y esa simulación también, doctor, la podría revisar un Chief of Staff. ¿Cómo es eso? Pues imaginemos que tú tienes contratado a un equipo de compliance, por no decir a 2 personas, con sueldos muy bajos, con perfiles bien jóvenes, o personas que estén auténticamente desesperadas por tener un ingreso y no se atreven a decir ni pío. Un Chief of Staff podría detectar esto como una alerta temprana. Válgame ya para utilizar el lenguaje que no se nos enojen los colegas. Ya vamos a empezar a hablar como expertos en compliance. Pero todo eso es algo que podría detectar, mi querido doctor, un Chief of Staff. Ciertamente, muchas, no pocas, muchas muchas entidades financieras, que aunque están sujetas a supervisión estricta por parte de la Comisión, han caído en simulaciones de programas de compliance. Lo sabemos todos, lo hemos visto. Como asesores externos lo hemos visto. Poco personal, sueldos bajos, Todo esto es lo que puede estar detectando en su momento un Chief of Staff. O, permíteme ponerte otro ejemplo. En uno de los casos más graves en los que he colaborado para un banco en cuestión de inteligencia financiera, híjole, no sé qué fue más complejo, doctor. Si detectar una célula del cártel de Sinaloa dentro del banco operando, o darnos cuenta que no había una línea de reporte a quien informarle eso. Si hubiera existido un Chief of Staff con estas características, lo podríamos haber buscado e informarle de algo que había reventado las métricas de los sistemas y que había sido validado ya por las investigaciones de campo. Estos programas falsos de compliance, perdón doctor, pero no son diferentes a una empresa fachada, no son diferentes a una shell company. Y esto cae en el campo de la responsabilidad de la alta dirección y de nadie más.
creo, doctor, que es hora de volver a señalar que la corrupción empresarial es una realidad y que necesitamos herramientas disruptivas para combatir esto. Y creo que un compliance officer, creo que una directora jurídica, creo que un auditor son grandes herramientas. Un buen consejo de administración es una gran herramienta, pero yo les pido que volteen a ver lo que están haciendo en Estados Unidos. Incorporar a personas con formación militar y están incorporando a Chief of Staff, a quienes hemos dado en llamar a un consiglieri de la alta dirección que combata todos estos, que prevenga y combata los crímenes financieros, que ayude al adecuado desarrollo de los negocios dentro de las instituciones financieras y de los bancos. Y en la parte de México, doctor, que combata a la corrupción empresarial. No en balde, la palabra corrupción, doctor, dicen que proviene del latín, de dos palabras en latín, romper y corazón, igualito que le dijo Michael Corleone a su hermano Fredo en El Padrino: me rompiste el corazón. La corrupción puede destrozar empresas, puede romper el corazón de las empresas. Con eso, doctor, si no tienes inconveniente, cierro mi plática con ustedes, y por supuesto que abro el micrófono para cualquier persona que tenga algún comentario. Pues muchísimas gracias, Salvador. Creo que es muy interesante. Yo nada más abonaría a la propuesta magistralmente presentada por ti acerca de la presencia de un ejecutivo externo que nos ayude a llevar el control de los riesgos de la organización. Yo le agregaría solamente que el principal riesgo tú lo planteaste de una manera muy adecuada, es la simulación. Mientras nosotros no entendamos que no debemos simular porque estamos poniendo en riesgo a la propia organización, no vamos a poder hacer gran cosa, ¿no? Porque entonces es la famosa frase del cumplimiento. Si eres oficial del cumplimiento o eres oficial del cumplimiento, ¿no? Y es ese paso con el 6 de panzazo, o realmente gestionar el riesgo, ¿no? La gestión del riesgo como consecuencia o como objetivo. Eso sería lo que yo agregaría. Tenemos una pregunta en el chat. Lucía Karina, por favor, dice: ¿qué tanto se está tomando en cuenta de los usuarios y empresas que trabajan con criptomonedas en el lavado de activos? Si bien Gafi la establece en el punto 15, activos virtuales como empresas no financieras podrían ser catalogados como bienes de lujo. Si bien no se pagan en efectivo, se habla mucho de que las instituciones no financieras solo existen para el lavado de activos. Bueno, ahí yo creo que el problema sería, y perdón por dar respuesta rápida. Dale, doctor. Dale. El problema yo creo que es entender que los activos virtuales, estamos hablando de activo virtual como un documento genérico, como algo muy abierto, ¿no? Habría que ver qué activo virtual es el que estamos hablando para ver si tiene o no tiene algún tema de riesgo. Evidentemente, yo creo que el riesgo más importante con los activos virtuales es el desconocimiento de su operación, y no sé si estás de acuerdo conmigo, Salvador. El hecho que la gente no entienda cómo opera, que no entienda qué es el blockchain, que no entienda cómo funciona, lo hace más riesgoso de lo que realmente es. Entonces yo aquí la invitación sería: hablemos puntualmente de qué tipo de activo virtual, o si es una moneda virtual o un activo virtual. Y Salvador, durante la ponencia decía algo muy interesante: los activos virtuales son igual de riesgo que una inversión en una casa de bolsa. Es especulativo 100%. ¿Cuánto estás dispuesto a meter en un activo virtual? Lo que estés dispuesto a perder. Lo que te sobre, doctor. ¿No? Lo que te sobre. A mí, como me sobran 5 pesos nada más, pues no le meto más de 5 pesos. Pero déjame, doctor, intentar contestar. Me dijiste Carla, ¿verdad? ¿O Karina? Se llama Lucía Karina. Lucía Karina. Y creo que, Lucía Karina, hiciste varias preguntas. Déjame ver si te las puedo contestar todas de golpe. Y voy a retomar algunas cosas que dijo aquí el doctor. Primero, se trata de entendimiento. Creo que eso es lo primerititito. ¿Estamos hablando de fintech o estamos hablando de criptomonedas? Para empezar, son tratamientos diferentes. Me voy a quedar con la parte de criptomonedas. En México tenemos una legislación, no sé si sea mexicana o no lo sé. En México tenemos una legislación que se ha ido adecuando. Tenemos, insisto, la ley fintech, que
entiendo que es algo bastante avanzado. Su origen es británico. Pero la nuestra es buena, entiendo que es buena. Sí, es buena. Y tenemos por ahí la ley antilavado que de una u otra forma intentó llenar vacíos en su momento para la compra y venta de activos virtuales. Y también tenemos la parte impositiva. También si tú adquieres criptomonedas y las vendes, tenemos que comprobar ahí un ingreso, ¿no? Entonces, ahorita nosotros estamos en esa parte, en México, estamos en la ebullición del concepto, se nos queman las manos y como dice mi amigo el doctor Tenorio, no sé qué es, pero quiero comprarlo. No sé qué sea, pero yo quiero Bitcoin. Aparte, no es Ethereum, es que la gente quiere Bitcoin. Es el insertar esta idea más que el concepto, ¿no? Más que el producto, perdona. Eso es una parte del problema. La otra es que si nosotros salimos de México, si nos hacemos del escenario de México, donde, insisto, estamos con la ebullición, estamos bien emocionados, te pido que volteemos a ver hacia dos latitudes, Estados Unidos y El Salvador. En Estados Unidos, si tú revisas los últimos dos reportes, por lo menos, del Departamento de Estado junto con la DEA, el famoso Drug Report, el Money Laundering, ya te establece claramente que las criptomonedas están siendo utilizadas por los cárteles. Punto. Échale una googleada y de las primeras cosas que vas a encontrar, hay un montón de noticias que hablan del uso de los criptoactivos por supremacistas blancos. De las primeras láminas que yo utilizo en los cursos de capacitación que doy en FinTech es esto. A ver, sí, vamos a hablar de FinTech, pero de entrada quiero que sepan, quiero que quede constancia que aquí hay una nota de Newsweek, aquí está este reporte de la DEA, aquí está este reportaje de New York Times, donde te dicen que como todo, está siendo usada las criptomonedas con fines ilícitos. Te dije Estados Unidos, ahora volteemos a El Salvador. Con esta idea de de ser disruptivo, el presidente Bukele establece el Chivo, el activo virtual con el cual van a intentar ser innovadores, sin tomar en consideración que no hay manera de revisar de dónde provino el activo virtual. Ok, tú puedes tener tus bitcoins en una wallet caliente y fría. Aquí tengo mis bitcoins, bueno, no tengo, pero hagan de cuenta que aquí tengo mis bitcoins. Yo soy un narco mexicano, no es cierto, pero hagan de cuenta que soy un narco mexicano, soy un operador del narco. Yo aquí traigo cientos de bitcoins. Yo tomo un avión en este momento a El Salvador. Es más, no traigo más que esto y mi cartera con $10 y mis tarjetas de crédito. Pero aquí traigo lo suficiente para comprar un hotel, una fábrica, un rancho, y lo único que voy a hacer es clic. Voy a hacer el pago y están obligados a aceptarme el pago. Y quiero ver que me hagan una debida diligencia fortalecida en la que puedan determinar de dónde obtuve yo estos bitcoins. Y con ello lo que están generando es un riesgo absolutamente innecesario y ponen la seguridad nacional, la estabilidad económica de un país en la sección de riesgos innecesarios. Creo que es necesario hacer un pequeño alto en esta vorágine del Bitcoin para entender los riesgos. Y una vez que los entendamos, les damos el tratamiento adecuado y avancemos. Nada más. Espero haber contestado la pregunta. Creo que sí, muchas gracias. Y Mireya Lozano hace un comentario. Dice que Mireya, buenas, qué gusto leerte. Hemos platicado acerca de lo relacionado al mal entendimiento y que esto está pensando en no perder el trabajo, la seguridad laboral, e invita a que abramos los ojos respecto a la responsabilidad que se tiene. Es el comentario de Mireya. De acuerdo, ciertamente, que lo podemos vincular con estos oficiales de cumplimiento que están sujetos, están amarrados a un sueldo. Mireya, déjame hacerte
ponerte un ejemplo. Me encantan los ejemplos, ¿eh? Me encantan. En algún momento, en no pocos momentos me han buscado empresas o bancos para ocupar posición de Chief Compliance Officer. Evidentemente nunca ha avanzado en buenos términos, pero yo suelo iniciar las entrevistas con una frase: soy el mejor diagonal peor candidato que puedes proponerle a tus jefes. ¿Por qué? Pues porque si yo trabajo, como acepto el trabajo y encuentro algo que está mal, elevo el tema, lo documento y lo elevo, y me dicen, como en su momento me lo llegaron a decir, y como seguramente le ha pasado a todos en este foro, por lo menos a todos los que trabajan en áreas de compliance, no, investígale más y luego vienes. Yo en ese momento mando un reporte de 24 horas a la autoridad y pongo mi renuncia sobre la mesa, porque yo me regreso a mi despacho a trabajar. Soy el peor candidato, o mejor, soy el mejor diagonal peor candidato que puedes encontrar, porque a mí no me vas a poder retener, no me vas a poder presionar por un pago quincenal. Así de sencillo. Y eso es lo que tenemos que empezar a ver. Tal vez indirectamente de lo que nos está queriendo hablar Mireya es también de la dignificación de la posición de compliance. Suena súper romántico. Hola, bella señorita, ¿cómo está usted? Salvador Mejía, compliance officer. Ah, claro, pero por supuesto que, hombre, pega. Por eso me dio el sí mi esposa, verdaderamente, ¿no? Sí, es un ¿y este muchacho qué es? Es el compliance officer de no sé dónde. Sí, pero resulta ser que es una persona con un sueldo 3 veces inferior al de una persona del área comercial. Es una persona que está trabajando sin equipos, sin sistemas adecuados, sin staff, y cada vez que quiere plantear algo a la alta dirección, pues incluso hasta es vilipendiado, ¿no? Tenemos que dignificar la profesión. Y esa es una invitación a todos, ¿no? Que dignifiquemos la profesión, porque al final de cuentas nosotros mismos estamos despreciando o estamos provocando el menosprecio o la degradación de la importancia que tenemos como función dentro de la organización. Salvador, muchísimas gracias. Doctor, dejen de ofrecer auditorías por 15,000 pesos. No, hombre, deja de eso. Yo luego te platico otras que acaban de salir por tema de pandemia, 5,000, y yo soy tu asesor y te regalo. Doctor, exacto, eso es dignificar la profesión. No salgan a vender su certificación de oficial de cumplimiento de la CNB, no salgan a lucrar con ella. Yo sé que les estoy platicando algo desde la comodidad de mi privilegio, de ser el dueño de mi negocio, de ser socio de mi despacho, pero si le vamos a poner nombre y apellido a las cosas, pues adelante, doctor, queremos el cambio, señalemos los errores, quiero plantearte la figura de un chief of staff. Estoy seguro que más de uno ya está pensándole, pero también tenemos hoy, como diría el expresidente, hoy tenemos una operatividad que sacar adelante, y esa operatividad incluye a un compliance officer o incluye la práctica como la tuya y la mía de consultores externos. Dignifiquemos la profesión, eso es algo que podemos hacer hoy mero, doctor. Muy bien, pues con eso cerramos. Muchas gracias, Salvador, por tu participación y por tu aporte, siempre dispuesto a colaborar con la asociación. Te agradezco tu tiempo, y a los demás los espero a las 4. Vamos a platicar acerca de la diferencia entre el costo del compliance contra el valor del compliance, un modelo de evaluación que va a estar muy interesante a cargo de Ricardo Sabela. Muchas gracias y nos vemos a las 4. Gracias, Salvador. Gracias a todos. Doctor, gracias a todos.